La leyenda del ajedrez. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en cierta parte de la India un rey llamado Seram. En una de las batallas en las que participó su ejército perdió a su hijo, y eso le dejó profundamente consternado. Nada de lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarle. Un buen día un tal Sisa se presentó en su corte y pidió audiencia. El rey la aceptó y Sisa le presentó un juego que, aseguró, conseguiría divertirle y alegrarle de nuevo, el ajedrez. Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus piezas, el rey comenzó a jugar y se sintió maravillado, jugó y su pena desapareció en gran parte. Sisa lo había conseguido. Seram, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sisa. Sisa, quiero recompensarte dignamente por el ingenioso juego que has inventado. El sabio contestó con una inclinación. Soy bastante rico como para poder cumplir tu deseo más elevado, continuó diciendo el rey. Di la recompensa que te satisfaga y la recibirás. Sisa continuó callado. No seas tímido, le animó el rey. Expresa tu deseo. No escatimaré nada para satisfacerlo. Grande es tu magnanimidad, soberano. Pero concédeme un corto plazo para meditar la respuesta. Mañana, tras maduras reflexiones, te comunicaré mi petición. Cuando al día siguiente Sisa se presentó de nuevo ante el trono, dejó maravillado al rey con su petición, por su modestia. Soberano, dijo Sisa, manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero del ajedrez. Un simple grano de trigo. Contestó admirado el rey. Sí, soberano. Por la segunda casilla ordena que me den 2 granos, por la tercera, 4, por la cuarta, 8, por la quinta, 16, por la sexta, 32. Basta, le interrumpió irritado el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero de acuerdo con tu deseo, por cada casilla doble cantidad que por la precedente. Pero has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tan mísera recompensa, menosprecias, irreverente, mi benevolencia. En verdad que, como sabio que eres, deberías haber dado mayor prueba de respeto ante la bondad de tu soberano. Retírate. Mis servidores te sacarán un saco con el trigo que necesitas. Sisa sonrió, abandonó la sala y quedó esperando a la puerta del palacio. Durante la comida, el rey se acordó del inventor del ajedrez y envió para que se enteraran de si habían entregado ya al reflexivo Sisa su mezquina recompensa. Soberano, tu orden se está cumpliendo, fue la respuesta. Los matemáticos de la corte calculan el número de granos que le corresponde. El rey frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que tardaran tanto en cumplir sus órdenes. Por la noche, al retirarse a descansar, el rey preguntó de nuevo cuánto tiempo hacía que Sisa había abandonado el palacio con su saco de trigo. Soberano, le contestaron, tus matemáticos trabajan sin descanso y esperan terminar los cálculos al amanecer. ¿Por qué va tan despacio este asunto?, gritó iracundo el rey. Que mañana, antes de que me despierte, hayan entregado hasta el último grano de trigo. No acostumbro a dar 2 veces una misma orden. Por la mañana comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba audiencia para presentarle un informe muy importante. El rey mandó que le hicieran entrar. Antes de comenzar tu informe, le dijo Seram, quiero saber si se ha entregado por fin a Sisa la mísera recompensa que ha solicitado. Precisamente para eso me he atrevido a presentarme tan temprano, contestó el anciano. Hemos calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que desea recibir. Resulta una cifra tan enorme. Sea cual fuere su magnitud, le interrumpió con altivez el rey, mis graneros no empobrecerán. He prometido darle esa recompensa y, por lo tanto, hay que entregársela. Soberano, no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo. En todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige Sisa. Tampoco existe en los graneros de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero son insuficientes. Si deseas entregar sin falta la recompensa prometida, ordena que todos los reinos de la tierra se conviertan en labrantíos, manda desecar los mares y océanos, ordena fundir el hielo y la nieve que cubren los lejanos desiertos del norte. Que todo el espacio sea totalmente sembrado de trigo, y toda la cosecha obtenida en estos campos ordena que sea entregada a Sisa. Solo entonces recibirá su recompensa. El rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio. Dime cuál es esa cifra tan monstruosa, dijo reflexionando. Oh, soberano.
18.446.744.073.709.551.615 granos de trigo. El rey se quedó de piedra. Pero en ese momento Sisa renunció al presente. Tenía suficiente con haber conseguido que el rey volviera a estar feliz y además les había dado una lección matemática que no se esperaban. Así como Sisa pidió un grano de trigo en el primer cuadrado del ajedrez y luego el doble, que vaya incrementándose en doble en cada cuadrado, y llegó de esta manera a trillones de granos de trigo, y el rey no pudo complacerle, así el virus se va propagando por la humanidad. Y también las personas contagiadas o infectadas con esta pandemia que hoy estamos viviendo. Hoy, 24 de marzo de 2020, novilunio de Aries, ya en el nuevo año espiritual. Actualmente en Bolivia se tienen 28 infectados con esta pandemia, con este virus. Y en este vídeo quiero demostrarles matemáticamente el por qué los diferentes gobiernos del mundo, y también acá en mi país, Bolivia, se ha decretado la cuarentena. Y bueno, también por qué es que tú debes quedarte en tu casa en esta cuarentena y cumplir todas las recomendaciones de bioseguridad que están dando a nivel mundial, comenzando la Organización Mundial de Salud y secundados por los gobiernos de cada país, también los hospitales, en fin. Si cumplimos esto, para ver ustedes matemáticamente que sí es posible detener la propagación de esta pandemia. Así que comenzamos. En esta imagen les muestro la evolución del COVID-19 aquí en Bolivia, mi país. Fíjense, comenzó el 10 de marzo del presente año, por supuesto, con 2 casos. Luego, el 11, se sumó 1. El día 12 no hubo ningún caso, o sea, se mantuvo en 3 el acumulado. El día 4 fue grave, se elevaron a 7 nuevos casos y ya acumulado sería 10. El 14 de este mes no hubo ni un caso, el 15 sí, hubo un caso, con el cual subió a 11 el acumulado, el 16 no hubo ni un caso, el 17 apareció 1, subió a 12 el acumulado, el 18 no hubo ni un caso, se quedó en 12 el acumulado, el 19 hubo 3 casos, subió a 15, y de ahí fíjense, a partir del 19, 20, 21, 22, que hemos hecho el corte, justamente el 22, subió de 3, 4, 1, 7 y el acumulado empezó a subir de 15, 19, 20 hasta 27. ¿Dónde se presentan estos casos que aparecieron hasta el momento? Hasta el corte, hasta el 22 de marzo, Santa Cruz lleva con 15 casos confirmados. Oruro 8, Cochabamba 3 y La Paz 1. Está en 4 departamentos, 27 casos confirmados, y muertes todavía no hubo ni uno, afortunadamente. Si se fijan en la imagen, aquí tenemos la línea azul, ¿no? Esta línea azul son los nuevos casos que van apareciendo, pero lo que nos interesa es la línea color naranja. Este es el crecimiento que se tiene. Y fíjense la tendencia, la línea verde punteada, es una curva exponencial, y eso es lo más grave. Fíjense, si esto no se controla a tiempo, esto crece pero terriblemente, nos va avanzando mucho más hacia arriba y se puede volver una situación ya insostenible. Es aquí, de esta curva, que vamos a hacer el modelo matemático para ver cómo se va incrementando esto. Y también analizaremos qué factores nosotros podemos controlar. La verdad que todo esto está en nuestras manos para que esto no siga creciendo exponencialmente. Las recomendaciones, las cuarentenas en los distintos países, incluyendo acá el mío en Bolivia, las recomendaciones de lavarse las manos, toser, tapándose, digamos, con el codo, y otras que ha dado la Organización Mundial de Salud, eso se lo ha hecho de forma cualitativa,
con las matemáticas voy a demostrarles por qué eso se tiene que cumplir. Así que me traslado a la sala computacional y desde ahí empezaré a hacer los cálculos respectivos, cálculos matemáticos muy sencillos para encontrar la ecuación, en este caso la curva que define esta gráfica, la tendencia que existe, y con eso haremos más adelante otro análisis. Así que vamos al aula de computación de Educartes. A partir de los datos que tenemos de Bolivia, son 13 días, el corte hemos hecho el día domingo 22, sí, 22, el día 13, donde se tienen 27 infectados. Hace ese día había 27 infectados. Es suficiente para analizar y crear este pequeño modelo, un modelo matemático, pero solo de los infectados, para ver cómo está creciendo este número. Encontremos las ecuaciones respectivas. Este tiene que ser un modelo dinámico porque cambia en el tiempo. Fíjense, si el tiempo fuera continuo, es decir, tomaríamos mediciones cada segundo o cada minuto, digamos, exagerando, entonces estaríamos hablando de un modelo continuo y las ecuaciones tendrían que ser las ecuaciones diferenciales. Pero no vamos a trabajar con ese tipo de modelos. Aquí vamos a tomar tiempos, en este caso días, día 1, día 2, día 3, es un tiempo discreto o discontinuo. Entonces usaremos las ecuaciones que son análogas a las ecuaciones diferenciales. En este caso se trata de las ecuaciones denominadas en diferencias finitas. Este tipo de ecuaciones nos servirán para hallar el modelo respectivo. Entonces pongamos aquí la variable, pongamos por ejemplo la variable que sea i en el tiempo n, donde n es el día, prácticamente el día 1, día 2, día 3, y esto que sea la cantidad de infectados que hay en el día n justamente. Ahora analicemos los diferentes intervalos que se tienen acá viendo la figura. Por ejemplo, partamos del día 9, fíjense aquí, voy a trazar una línea segmentada, una línea vertical. En el día 9, ¿cuántos infectados tenía? Eran 12 infectados. Entonces pongamos aquí y en el día 9, en este caso son 12 infectados. Pasa un día, del día 9 al día 10, ¿cuánto tenemos en el día 10? Aquí vemos, esto va a ser la cantidad de infectados en el día 10. Y tenemos 15 infectados. Pasa otro día, venimos al día 11, y aquí se incrementa de 15 infectados, fíjense aquí en el día 11, pongamos acá y la cantidad de infectados en el día 11, tenemos aquí 19 infectados. Transcurre otro día, del 11 al 12, y vemos aquí que en este día no sube mucho, hay solamente un solo infectado, porque de 19 pasa ahora a 20. Entonces aquí tendríamos un i en el día 12. Finalmente, en el día 13, que tenemos el día 13, aquí tenemos un pico, se produjo bastantes infectados, sobre todo en Santa Cruz, fíjense, aquí tenemos 27 infectados en el acumulado. Entonces, la cantidad de infectados en el día 13, en este caso, es igual a 27. No se olviden, estamos trabajando con ecuaciones en diferencias finitas, por tanto, tenemos que hallar esas diferencias. Analicemos, hagamos esto con otro color. Por ejemplo, vamos a tener aquí, veamos a ver lo que pasó el día 9. Aquí tenemos el día 9, comparemos con el día 10. ¿Cuánto se incrementó? Si partimos del día 9 hacia el día 10, pongamos un delta, aquí va a ser un delta i, si estamos al día 9, pongamos así, ¿no? 9. ¿Cuánto es esto? Tenemos el I10 para hallar la diferencia, justamente la diferencia finita, y en el día 10 menos I en el día 9. Entonces, esa diferencia va a ser la cantidad en que se aumentó de un día para otro, ¿no? Subió, en este caso. Otro intervalo que podemos analizar, por ejemplo, este es del día 11, comparamos el día 10 con el 11, tendríamos acá un delta I, le pongamos 10, así, y esto va a ser cuántos infectados hay en el día 11, y en 11 menos i en 10, lo que hubo el día 10. Continuemos, a ver, el intervalo más superior que tenemos aquí, el grande, que sería el delta i, en este caso 12, en el 12 vamos a comparar. Del 12 subió al 13, o sea, ¿cuánto subió? Va a ser la cantidad de infectados que se tiene en el día 13, ¿no? Menos la cantidad que hubo ya en el día
12. Y así se puede analizar, fíjense, por cada intervalo se puede hacer esto, se puede resolver así de esa forma, pero hallemos ahora la ecuación genérica. Esa ecuación genérica sería delta, pongamos acá la delta n, vamos aquí abajo, pongamos delta n, delta i en el tiempo n va a ser igual ¿a qué? Será a la cantidad de infectados que haya en un día superior digamos, al día siguiente, sería n más 1, así, menos i en n. Esa es una ecuación. Y esa es una ecuación clave que vamos a empezar a trabajar, vamos a usar esa ecuación. Ahora bien, por otro lado, fijamos aquí, hagamos con otro color, pongamos a ver, ¿de qué depende que se incremente el número de infectados? Ahora analicemos. A ver, vamos a ver lo siguiente. Si ninguna persona sale de su casa, o sea, cumple en este caso la cuarentena que se tiene, entonces la probabilidad de que estas personas que están en su casita, esa probabilidad de que se contagien es muy baja, ¿no? Pero si sucede todo lo contrario, si esas personas salen, digamos, no cumplen las restricciones que hay, entonces esta probabilidad va a empezar a crecer. O sea, aquí hay una tasa, hay una constante, que lo vamos a llamar alfa, que sea alfa el nivel de exposición que tiene una persona. Y fíjense, donde delta y n, ese incremento es directamente proporcional. Ya vamos a ver a qué proporcional. Entonces, alfa que sea la cantidad de individuos que están expuestos a ser infectados, o sea, están expuestos a la infección. Eso es alfa. Por otro lado, y aquí hay que ver las diferentes recomendaciones que tenemos tanto del Organismo Mundial de la Salud como de los gobiernos. Por ejemplo, se recomienda que hay que lavarse las manos frecuentemente, al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable, hay que evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, ya que estos, digamos, las manos facilitan su transmisión, y si se presentan síntomas respiratorios, evitar contacto cercano con otras personas. Así hay varias recomendaciones que nos dan la OMS y también los hospitales y los gobiernos en cada país. Entonces llamaríamos una constante alfa, o beta en este caso, beta va a ser la probabilidad de contagio. Por ejemplo, si no te lavas las manos frecuentemente, ahí existe una probabilidad de contagio. Si toses o estornudas, puedes contagiar también a otros, ¿no? Si no evitas tocarte tus ojos, tu nariz o tu boca, también la probabilidad de contagio puede aumentar en este caso. Entonces, beta que sea la probabilidad de contagio. Este incremento, delta y n, estamos viendo que va a ser directamente proporcional a la cantidad de infectados que hay en el día n. Entonces, pongamos acá i en el día n. Bien. Pero ¿qué es delta y n? Aquí es igual a esta de delta y n. Tenemos aquí, delta y n es igual a la cantidad de infectados que hay en el día n más 1, o sea que habrá mañana por decirles, menos i, la cantidad de infectados en el día n, y esto es igual a alfa por beta por la cantidad de infectados en el día n. Esta es la ecuación en diferencias finitas. Ahora de aquí podemos despejar y n más 1 va a ser igual aquí. Ahora fíjense, a alfa, beta, a esto le puedo llamar otra constante. Le llamaré una constante, por ejemplo, K si quiere, ¿no? Puede ser así, no hay problema de eso. Y esto va a ser igual, entonces, va a pasar y n pasa al otro lado con signo positivo y puedo factorizar. Aquí sería K más 1 y esto por i en n. K más 1 sigue siendo una constante, ¿no? Acá le sumamos 1, entonces pongamos una constante que sea f, una letra f, y ese va a ser el factor que vamos a tener en este caso de contagio. Entonces i, n más 1, finalmente va a ser igual a ¿qué? A f por i en el día n. Entonces la cantidad de contagiados al día siguiente, n más 1, estamos viendo el crecimiento de esto, es igual a f por la cantidad de contagiados en el día n, en el día de hoy, si quieren así. Y esta f es algo muy importante, es un factor que nos interesa. Podemos despegar de aquí f, fíjense, va a ser igual a i, n más 1, así, dividido esto entre i, n. Por ejemplo, analicemos ahora, hagamos un análisis acá. Si f
vale 1, ¿no? Es decir, ya no habría esas probabilidades de contagio, fueran muy pequeñas, tendiendo a cero prácticamente. En este caso sería la fórmula la siguiente: I n más 1, la cantidad de contagiados al día siguiente, va a ser igual a la cantidad de contagiados en el día de hoy, n. Eso significa que ya se estabilizó, si quiere, en este caso la pandemia, porque ya no está incrementándose, se llega a una estabilización, ¿no? Y de ahí, obviamente, debería tender a bajar. Eso lo vamos a ver en otro modelo, en el otro vídeo que vamos a hacer, el siguiente vídeo, acá en Educartes, donde va a ser un modelo mucho más completo de esto, un modelo que se utiliza bastante. Es muy sencillo el modelo, pero se usa mucho cuando hay propagación de epidemias, pandemias, etcétera, ¿no? Lo usan bastante a nivel internacional, a nivel mundial. Bien, entonces, cuando IN más 1 es igual a IN, significa que F es igual a 1, ese factor vale 1. Pero imagínense ustedes, ¿qué pasa cuando este factor F es igual, por decirles, un número 2? Entonces, IN más 1 va a ser igual a 2 veces IN. Y esto es lo grave lo que está ocurriendo en muchos países del mundo y también en Bolivia, ¿no? Esto, fíjense, si fuera así, eso significa que si hacemos el corte, por decirse, en el 13, hay 27 infectados. El día 14 tendríamos 2 veces ese valor, 2 veces 27. Estamos hablando de 54 infectados, porque es un crecimiento exponencial. Entonces, fíjense cómo este factor F es lo que nosotros justamente, lo pondré aquí, lo que nosotros podemos controlar. Este factor, que finalmente va a ser igual a alfa, beta más 1, es lo que nosotros sí podemos controlar. Y aquí viene el motivo, y aquí estoy demostrando por qué, por ejemplo, se debe quedar en casita, cumpliendo esta cuarentena, ¿no? Justamente para que este factor no suba. Eso es alfa, no se olvide. Si usted cumple la cuarentena, si tú cumples la cuarentena, te quedas en casa, no estás expuesto, no te expones, ¿no?, a ser contagiado, entonces alfa va a bajar, digamos, a nivel país y luego a nivel del mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con beta. Beta, no te olvides que es la probabilidad. Si cumple las recomendaciones, como te dicen, vamos a analizar ahí muchas recomendaciones que te dan, por lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o utilizar soluciones a base de alcohol, gel, al 70%, te dicen. Otras recomendaciones, por ejemplo, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, la boca y los ojos. Hay que limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, en fin. Si cumples esto, esa constante beta también va a disminuir. Entonces, alfa y beta son constantes muy importantes. Atención, señores, aquellas ciudades donde no se quiere acatar esta medida, la cuarentena, pues por favor háganlo. Alfa y beta tienen que disminuir, ¿ya? Porque si alfa y beta aumentan, F aumenta y esto se vuelve totalmente incontrolable. Ya salió una noticia justamente el día de hoy, dice lo siguiente, y eso tiene referencia a Santa Cruz. Hay sedes de Santa Cruz, anuncia que ya Santa Cruz está a punto de entrar a la 4ª fase del COVID-19 y advierte de miles de infectados, ¿no? Y esta 4ª fase será cuando se producen casos de transmisión comunitaria sostenida. Imagínense, se está disparando, es una curva exponencial que sigue creciendo. Y Santa Cruz es obviamente una de las ciudades que más infectadas en este momento. Entonces, fíjense, F tenemos nosotros que controlar, alfa y beta. Hagamos eso, controlemos, cumplamos la cuarentena, cumplamos las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de Salud y también los gobiernos de cada país. Aquí en Bolivia hay las recomendaciones efectivas, entonces F no debe crecer. Puede llegar a 1, sí, 1, pero de ahí ya se tendrá que estabilizar y empezará a bajar, ¿no? Ese podemos decir que es el pico que tiene que llegar y luego tiende que bajar. El problema es cuando crece, ¿ya? Eso evitemos, está en nuestras manos. Con este factor, ahora vamos a hacer ya los cálculos respectivos para ver qué sucede más adelante. No quiero alarmarles, no se trata de alarmar, simplemente es ver aquí cómo nosotros está en nuestras manos que podamos controlar este factor. La matemática aquí lo demuestra. Lo que se dice, ya lo dijeron en muchos sectores, en internet, en las diferentes redes sociales, lo dijo el gobierno, en fin, que no deben salir de sus casas,
que deben lavarse las manos, en fin. Pero aquí con la matemática estamos demostrando justamente el por qué se debe hacer eso. Retorno al otro estudio donde estamos ya haciendo la grabación de este vídeo para continuar viendo la evolución del COVID con datos de Bolivia, pero también tú lo puedes aplicar en tu país, ¿no? Hay mucha información de esto, Wikipedia te actualiza al instante los datos que se tiene aquí, el crecimiento que hay por países, también la Organización Mundial de la Salud, son fuentes confiables, ¿no? Donde uno debe acudir, son fuentes, digamos, de primera mano. Y también los gobiernos de cada país, aquí en Bolivia se tienen, hay una página web inclusive del gobierno que ha creado donde se informa bastante de qué es lo que está pasando, cómo está evolucionando este asunto de la pandemia que se tiene actualmente. Retornamos al otro estudio. Ya tenemos entonces la fórmula que es I n más 1 en el tiempo n más 1 igual a K, y es el factor de crecimiento por I por la cantidad de infectados que hay en el día N. Fíjense, con esto podemos hallar justamente este factor, el factor K. ¿Cómo se calcula? De aquí despejamos, es I n más 1, lo que se tiene, digamos, el día de mañana, al día siguiente, dividido entre IN, que es la cantidad de infectados en el presente, en el hoy. Y así hemos calculado, si se fijan aquí, el factor de crecimiento. 3 entre 2 nos da 1.5, aquí 3 entre 3, 1, 10 entre 3, 3.3333, en fin. El último día, 22 que hemos hecho el corte, 27 entre 20, eso es 1.35. ¿Con cuál de estos factores trabajamos? Fíjense, es variable, ¿no? Varían estos, aunque se va manteniendo de cierta forma alrededor del 1 y algo, por ahí. Hemos calculado aquí la media aritmética, 1.32, 886, la media geométrica, 1.24. En este caso nos conviene utilizar la media geométrica, ya que tenemos aquí tasas de crecimiento. Además, la media geométrica, como verán, nos da un valor mucho más bajo que la media aritmética, 1.24. Así que con 1.24 haremos la proyección de lo que podría suceder. Ustedes van a ver aquí, y esto obviamente no es para alarmarles, sino que es para que podamos nosotros responsablemente cumplir todas las medidas dictadas actualmente aquí en Bolivia. Y también en sus países, porque ustedes pueden hacer estos cálculos ya para sus respectivos países, consiguiendo los datos. Hay bastante, en la Organización Mundial de Salud, se tiene ahí estadísticas. También hay en Wikipedia, que se va actualizando cada día prácticamente de esto, y otras fuentes, obviamente tienen que ser fuentes de información primaria, además confiables. Entonces veamos con estos datos que tenemos aquí, con la media geométrica, la tasa, digamos, de crecimiento, el factor de crecimiento de esta epidemia aquí en Bolivia. Aquí calculamos IN más 1 igual a K por IN. Entonces, multiplicando por K, por decirles 27, por 1.24, podemos poner 1.24, eso nos va a dar 34. 34 por ese factor, 42 y así sucesivamente. Esto hay que controlar. Este factor K hay que hacer que sea otra vez 1, pero ya no más. ¿Qué significa si es 1? Si es 1, todo esto va a ser constante. Por ejemplo, si lo cortamos aquí, en 27, todo sería 27, 27, y esto por supuesto, si ya no hay incremento, ya no se incrementa el número de infectados, esto va a ir disminuyendo. Aquí solo se muestra, fíjense, el factor de crecimiento, si quieren, de los infectados. En el siguiente vídeo voy a mostrarles un modelo mucho más completo, en este caso ya con ecuaciones diferenciales, vamos a trabajar y con métodos numéricos, van a ver ustedes, para explicarles cómo es este crecimiento, ¿no? esta tasa de crecimiento, cómo se propagan las diferentes epidemias y diferentes pandemias como la que tenemos actualmente. Y aquí vemos esto, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, y una vez les repito, esto no es para alarmar, sino para que tomemos conciencia de que estamos a tiempo. Aquí en Bolivia, compatriotas, estamos a tiempo siempre y cuando cumplamos la cuarentena dictada por el gobierno central y también las recomendaciones, las diferentes recomendaciones que nos dan la Organización Mundial de Salud, después acá el gobierno también en Bolivia, las ONGs, los hospitales, en fin, que hay muchísima información en internet, en las redes sociales. Si cumplimos eso, nosotros podemos controlar esta tasa acá y hacer que vaya disminuyendo hasta llegar a 1. Y posteriormente, esto empezará a bajar. Por ahí entrar otros factores ya, que aquí en esta ecuación no se muestra, por eso en el siguiente vídeo voy a hacer un modelo mucho más completo de esto. Y ahí ustedes verán
Lo que tenemos que hacer ahora es que esto no siga incrementando, sino que se quede ahí, digamos, se llegó a 27, bueno, y hay que se mantenga constante, habrá un poquito más quizás de incremento, pero no debería suceder. Eso es lo que tenemos que conseguir ahora, que K disminuya a 1. Si disminuye a 1, significa que los contagiados del día de mañana van a ser igual al número de hoy. El de pasado mañana serán justamente al de mañana, pero esto va a ir, obviamente, tiene que ir disminuyendo. Ya en otro modelo, en el siguiente vídeo, voy a presentarles esto, una vez más les repito, con un modelo más completo de esa parte. Entonces, compatriotas, les llamo a acatar justamente todas las medidas que se están dictando aquí en Bolivia, en nuestro país, como también las recomendaciones que se tienen a nivel internacional de cómo uno debe comportarse ante estas situaciones. Y lo mismo para los otros países del mundo. Acá los seguidores de Ducartes que tenemos otro lado del mundo, también hagan eso. Respeten la cuarentena y cumplan esas recomendaciones que nos está dando la OMS, los gobiernos, los hospitales, en fin, para que esta constante K no siga aumentando, más bien que empiece a disminuir.